La vida fuera de la Tierra es un tema que a muchos de nosotros nos fascina, y siempre que encontramos temas interesantes, de ovni y extraterrestres, intentamos investigarlos y darlo a conocer. Si nos ponemos a investigar sobre los casos de abducciones extraterrestres, encontraremos que estos fenómenos existen desde antes de que el ser humano empezara a pensar que existen otros planetas que pueden albergar vida. El increíble caso de Orlando Ferraudi, la abducción en donde se vio el sol negro. Su aventura comenzó en una fría noche del mes de agosto de 1956. Orlando, con 18 años en esa época, siempre fue un entusiasta de la pesca. En aquella época, su lugar preferido era una apartada zona a la vera del Río de la Plata, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy, años después de la experiencia, está funcionando la ciudad universitaria, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Por aquellas épocas, el lugar, sobre todo de noche, era frecuentado por lindieras, vagabundos. Orlando había tomado la costumbre de llevarles paquetes de cigarrillos y yerba mate, con el objeto de hacerse amigo de tales personas, y que no lo molestaran durante sus noches de pesca. Alrededor de las 23:30 horas, Orlando estaba sentado frente a la costa, con su caña de pescar. En esos momentos sintió, o percibió, que alguien estaba detrás de él. Al principio creyó que era un liniera, que venía a pedirle algo, o directamente a robarle. Sin embargo, cuando pudo observar al ser, fue la gran sorpresa. Este personaje, semejante a un humano, era mucho más alto que Orlando, que mide 1,85 metros, tenía alrededor de 2 metros de altura, y estaba vestido con un traje enterizo, color amarillo anaranjado, que emitía como pequeñas chispas. El traje terminaba en una capucha, que caía sobre la espalda. Lo tomó del brazo y le transmitió mentalmente, que se quedara tranquilo, que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada malo, y que tendrían que hacer un largo viaje. Orlando en ese momento, supo que el ser, a pesar de su apariencia, no era terrestre. El testigo nos decía que había perdido la voluntad, que era imposible imponerse a las órdenes mentales del extraterrestre. En ese momento extrajo de dentro de su traje enterizo, un pequeño aparato que Orlando describe como una pequeña polvera, como las que usan las damas para su maquillaje. El pequeño aparato, que cuando el ser lo levantaba, Orlando se sentía desfallecer, emitió una luz muy intensa. En esos momentos, el protagonista observó una gran sombra oscura, que venía desde el río. En un momento aparece una rampa, desde el interior de la nave. Otro ser aparece, similar al primero, y ayuda a Orlando a ascender por la angosta rampa metálica. Nos decía el testigo que en un momento, sintió miedo de caerse al agua mientras subía. Penetró, acompañado por los dos seres, en una pequeña estancia sin bordes rectos, totalmente abovedada, donde la luz parecía salir de las propias paredes. Orlando nos decía que el aire parecía luminoso. Dentro de la extraña sala también había una pequeña niña, que se identificó como Elena, de 11 años. Esta le relató que había sido subida al ovni, desde su casa en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina, cuando sintió ruidos en la terraza de su casa, pensando que le había pasado algo a su gato. La niña le expresa a Orlando que no tuviera miedo, que no les harían daño. Acto seguido, entra en esa habitación una mujer, rubia, alta, con un traje enterizo similar al de los seres masculinos. Su peinado le recuerda a Orlando al del personaje del Príncipe Valiente, famoso en los cómics, y en una película protagonizada por un joven Robert Wagner. También destaca su porte atlético. Esta tripulante femenina saca a Elena de la habitación, presumiblemente a otra sección de la nave. Con posterioridad, uno de los seres le pide a Orlando que debe sacarse toda la ropa. El azorado protagonista, sin voluntad propia, obedece fielmente, aunque se queda con las medias y los calzoncillos. El ser le indica que debe quitarse todo, quedarse desnudo, ya que la indumentaria está contaminada, y puede ocasionarles problemas a ellos, por bacterias y virus terrestres. Cumplido el pedido, el ser toma la ropa y la introduce en una bolsa, y después la arroja dentro de un aparato, parecido a un televisor, y al cerrarlo, este se llena de un humo espeso, color verde. En este punto, es difícil no recordar el caso Villas Boas en Brasil, en el cual ya hemos subido un video, que puedes ver en este canal. Según la explicación del ser, la estaban esterilizando, y después se la devolverían. Mientras tanto le dan un pequeño trajecito, de no más de 30 centímetros de longitud. Recordemos que Orlando mide 1,85 metros. Es muy curioso el diálogo que nos relata Orlando, siempre en forma telepática con el ser. ¿Cómo me lo pongo? Orlando descubre un pequeño orificio en la parte superior del traje, y con sorpresa ve que este se estira y se acomoda perfectamente a su cuerpo.
Nos decía que era imposible sentirlo, y que le daba la sensación de estar calzado, aunque no tuviera zapatos. En esos momentos, volvió la tripulante femenina, con la pequeña Elena, vestida con un mono similar. Se les indicó, siempre telepáticamente, que realizarían un pequeño viaje, primero por debajo del agua, a través de la bahía de San Borombón, al sur de Buenos Aires, hacia la costa uruguaya, y posteriormente cruzarían el Océano Atlántico, en dirección al continente africano, desde donde subirían al espacio. Según les explican, debían hacer eso para evitar la detección de los radares, y que los tomaran como enemigos. Esta etapa del relato es muy interesante, ya que le dicen a nuestro protagonista que el ovni generaría una especie de campo particular, utilizando energía electromagnética para sus evoluciones, ya sea dentro de la atmósfera y fuera de ella. Dentro de lo que podríamos llamar el puente de mando, hay comandos, pantallas y ventanas alrededor de todo el perímetro. Un mínimo de 9 seres, lo que calcula Orlando, trabajan en la totalidad de la nave. En un momento le hacen mirar una de las pantallas, viendo que están subiendo y que la Tierra se aleja. Ninguna sensación de movimiento. Le llama la atención el color azul de la Tierra, aunque oficialmente el primer humano que pudo contemplar este hermoso color fue Yuri Gagarin. También le muestran la Luna, que Orlando la describe de un color gris opaco. Pasan la órbita de la Luna, y les hacen observar el Sol, siempre a través de la pantalla. Aquí hay un dato muy curioso, ya que Orlando nos dice que el Sol es negro. Recuerdo que en aquella oportunidad, al igual que en nuestra última reunión, le preguntamos cómo podía ser esto, que seguramente había visto al astro a través de un filtro. Orlando sigue afirmando, que por lo que pudo observar, que el Sol era oscuro. En esos momentos, los extraterrestres les informan a ambos, que vuelven a la Tierra, siempre observando a través de la pantalla, notan que lo hacen a velocidad vertiginosa. Asustándose y creyendo que se estrellarían, los seres les indican que gracias a los campos que utilizan, el riesgo es cero. De hecho, las palabras exactas que usan para explicarles a Orlando y Elena son: no deben preocuparse, cuando estemos cerca, vamos a formar un campo con la Tierra, y no vamos a colisionar con ella. Aquí presumimos, de acuerdo a las nuevas teorías, que estarían utilizando el campo magnético de la Tierra, e invirtiendo la polaridad, amortiguando también, de alguna manera, la inercia del aparato. Una idea que tienen muchos científicos, en el presente, relacionados a la investigación ufológica. Penetran la atmósfera y se sumergen en la zona del Caribe. A los pocos segundos de su navegación submarina, observan en el fondo del mar una especie de cúpula transparente, donde están estacionados varios ovnis. Orlando estima que la estructura mediría 5 o 6 hectáreas. Ante la pregunta, le contestan que es una estación de mantenimiento. Penetran en una especie de túnel y les dicen que van a devolverlos, pero que antes deben realizar una serie de exámenes físicos. En otra habitación, donde hay 2 camillas y un instrumental extraño, les dan a tomar un líquido espeso, similar a la densidad de la miel, y sin gusto alguno, y unos comprimidos. El protagonista nos dice, pequeños huevos de distintos colores. Les indican que les va a dar sueño, y que no se preocupen. Posteriormente los colocan a los 2, en sus respectivas camillas, con un instrumento en la cabecera, en forma de U, y que tiene luces con los mismos colores, de los comprimidos. Orlando no recuerda cuándo se durmió, y cuánto tiempo duraron aquellos exámenes. Los despiertan y separándolos en distintas habitaciones, les piden que se vistan, con su ropa habitual. En ese momento le dicen a Orlando, que está bien físicamente, que han trabajado en su glándula pineal. Orlando recuerda perfectamente la explicación del ser: ustedes nos van a ser útiles en el futuro, porque esta glándula es la única herencia nuestra que ha quedado aquí. Ya que de las 5 razas que pueblan este planeta, ninguna es propia de la Tierra, solo son restos de civilizaciones de otros planetas. La Tierra hace mucho tiempo, solo se conocía por ser el zoológico del sistema solar. Las razas que hoy existen han sufrido mutaciones genéticas, por sus propias culpas, pero lo que les queda de lo que fueron, es la glándula pineal. Por eso, les reactivaremos esta glándula, porque así cuando nosotros pensemos en usted, al instante sentirán una especie de zumbido, dentro de su cabeza. Aquí es interesante señalar, un fenómeno que ocurre en todos los contactados, la llamada señal de ajuste, un zumbido intenso, que generalmente se siente en el oído derecho, y que es prolegómeno de un mensaje telepático. En la casuística mundial es muy común este síntoma. Orlando tiene muchas preguntas. Los seres acceden a mostrarle las intimidades del ovni. Nuestro protagonista puede observar 2 niveles, en el superior el puente de mando, y las distintas estancias en que ellos habían estado. En la parte inferior, Orlando señala que estaba el motor,
que él describe como circular. Abarca todo el diámetro del ovni, con grandes bobinas y pasarelas entre ellas. Estas bobinas eran operadas o controladas por seres similares a los descritos, pero vestidos con un mono azul y una especie de máscara transparente. En estas operaciones había entes masculinos y femeninos. También nos cuenta Orlando que hubo una demostración de un arma, en este caso, nuevamente la pequeña polvera, que como una navaja suiza, aparentemente tiene varios usos. Lo hacen ver a través de una ventanilla de la nave, un pequeño objeto en forma de cubo en el exterior. El ser apunta su pequeño instrumento hacia el objetivo, y este desaparece. Le explican lo siguiente: esto es energía pura. Cuando encuentra su objetivo, lo desintegra por completo, no quedando absolutamente nada, ni humo, ni olor. Esta arma disocia todo lo que toca. Luego del paseo, y de las impresionantes demostraciones, él no sabe cómo, pero despierta en el mismo lugar donde fue abducido, ya habiendo amanecido, y habiendo perdido 6 horas de su vida. ¿Qué pasó en el tiempo perdido? ¿Dónde está la pequeña Elena? Durante años Orlando contó su historia, e intentó contactar a la niña llamada Elena, pero nunca pudo dar con ella. Si te interesa algún tema en específico, que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video sea el tuyo.